Buenos días. Hoy quiero hablar del libro La chica de Kyushu de Seiichi Matsumoto. El libro, digamos que no es, pues no tiene nada extraño, simplemente está dividido en 9 capítulos. Más o menos cada uno tiene 30 páginas, menos el último, que es un poquitico más extenso. Y entra en lo que sería el género de novela negra. Este tipo de historia se caracteriza por estar asociada a los crímenes, a la novela policíaca detectivesca, pero el centro no es el crimen y cómo solucionarlo, sino un poquito de la mentalidad o la psicología de los personajes. Entonces, ¿cuáles son los personajes a los que vamos a seguir en esta historia? Vamos a seguir a la chica de Kyushu, que se llama Kiriko, a un abogado y de manera ocasional a un periodista. Además hay otro tipo de personajes secundarios, pero pues como su nombre lo indica, son secundarios, no son tan relevantes para la historia. Entonces, ¿cómo va la novela? La novela inicia con Kiriko yendo a Tokio en busca de ayuda de un gran abogado penalista para que ayude a su hermano a quedar libre de un crimen al que se le están adjudicando, que era haber robado y asesinado a una viejita que se dedicaba a prestar dinero. Entonces Kiriko está convencida de que su hermano es inocente, busca a este abogado pensando que es el único que puede ponerlo en libertad, o más bien demostrar la inocencia, pero lamentablemente este abogado, por quererse ir a jugar golf con la novia, con la amante, pues le dice que no tiene tiempo, y además que que cobra muy caro, porque es tan buen abogado que cobra muy caro. Entonces Kiriko se va con la idea de que él le rechaza el encargo por culpa de no tener dinero. Y cuando está así como renegando y como, digamos, hablando de este asunto de que los pobres no tienen derecho a una defensa buena en términos de legalidad y tal, un periodista la escucha y se interesa por el caso. De alguna manera, cuando están hablando del periodista, queda convencido de la inocencia del hermano, simplemente por la seguridad con la que le dice, con la que le cuenta la historia a Kiriko. Y digamos que cuando Kiriko se va, él le propone a su jefe de redacción en una revista en la que trabaja que si podían hacerle seguimiento al caso, pues porque igual sería interesante. Y le dicen que no, pues que no hay dinero y que nada se asegura que efectivamente el hombre sí es inocente. Entonces pues podrían perder tiempo, dinero y digamos que restarle credibilidad a la revista en la que están trabajando. Entonces le toca a él, digamos que hacerle un seguimiento lo mejor que puede, a partir de cartas hacia Kiriko, a las que ella pues nunca le responde. Meses después condenaron al hermano y el hermano apela a una segunda instancia, pero en el tiempo de espera él muere en la cárcel, muere en prisión. Y con esta noticia Kiriko le manda una postal al gran abogado de Tokio. Le manda una postal diciéndole que su hermano murió como un criminal porque él no quiso ayudarla porque ella era pobre. Entonces pues este abogado un poquito queda con remordimientos, porque él ya previamente sí había aceptado trabajar a pérdida económica algunos casos que le parecían buenos y interesantes, y que efectivamente pues tal vez sí era justo pelear por ellos. Pero digamos que él le remordía la conciencia el hecho de haberlo rechazado con la excusa del dinero y pues por irse a jugar golf con la amante. Entonces cuando le llega la postal, lo que hace él es pedir el archivo del caso desde Kyushu, que se lo lleven pues para investigarlo, para revisarlo. Y se da cuenta efectivamente que el hermano era inocente. Pero se queda la información para él, no hace nada con esa información.
Y bueno, hasta ahí queda el asunto, digamos, del abogado en este momento. Y en ese momento el periodista sale de la oficina con unos amigos, se van a tomar a un barrio, digamos que de buen dinero en Tokio, que es Ginza. Y allí en ese bar justamente tiene la particularidad de que es un bar regentado y con las camareras, todo el mundo de Kyushu. Y allí aparece otra vez la chica Kiriko, en este caso como mesera. Se reencuentran el periodista y Kiriko y empiezan, digamos que a hablar un poco del caso, a ver si podían convencer al abogado entre los dos de revisar el caso. Y bueno, digamos que empiezan a relacionarse otra vez ellos dos, movidos cada uno, digamos, por su beneficio individual. Entonces, una vez que se encontraron, digamos que el periodista intenta entrar en contacto con el abogado, y cuando logra hablar con él, digamos que el abogado, ya sabiendo que el hermano era inocente, no le dice nada, le dice que no conoce nada del caso, que no lo moleste, y digamos que se va. Viene a continuación los personajes secundarios, terciarios de la historia, que empiezan a relacionarse y a básicamente mostrarnos como si este mundo fuera un pañuelo, fuera todo muy chiquitico, porque todos tienen que ver básicamente con todos. Entonces la chica que le dijo a Kiriko que fuera a Tokio, la coge, y esta chica que vive con Kiriko está saliendo con un chico que se llama Keiji. Keiji es el hermano menor de la dueña del bar, y estaba saliendo con una dueña de un restaurante así de muy buen nivel de Tokio. Y esta señora dueña del restaurante es la amante del abogado. Entonces digamos que gracias a que Kiriko conoce a Keiji y se entera un poquito de esta relación, se encamina otra vez su relación con el abogado, ¿sí? Ella un poco también ya lo había dejado pasar, y un día su compañera de piso le dice: venga, hágame el favor, siga a Keiji. ¿Por qué? Porque esta compañera, de nuevo, estaba saliendo con Keiji y tenía como el miedo de que él estuviera siendo infiel, que sí. Entonces le dice: sígalo. Y Kiriko, pues como quería averiguar qué relacionaba a Keiji con el abogado, dice: listo, de una, lo sigo. Y en esta persecución lo sigue hasta una casa alejada de donde es el restaurante, a la que ella nunca había ido. Y en esta casa, mientras ella, digamos que espera, va y llega gente, cuando va a mirar que una mujer entra a la casa y se acerca, la señora sale y le cuenta como: hey, yo no maté a este man, yo no lo maté, entre y ayúdeme, mire, y declare por mí. Esta señora obviamente es la dueña del restaurante. Cuando Kiriko se entera, o sea, se da cuenta quién es quién, lo que hace Kiriko es que modifica la escena del crimen para incriminar a esta señora. Y a pesar de que le había prometido que iba a testificar en su favor, cambia lo que le dice a los investigadores para efectivamente dejarla como la criminal. Y ahora en este punto se truecan los roles. Ahora es el abogado, pero ahora le toca a él pedirle ayuda a Kiriko, que ella lo ayude a él para demostrar la inocencia de su amante. Y Kiriko no quiere. Mientras la investigación a Kiriko, pues le toca cambiar de trabajo, cambia a un barrio un poquito más pobre, y este abogado empieza más o menos a acosarla, a ir todos los días a donde trabaja, pues a ver si la logra convencer de que él lo ayude. Y uno de los últimos, el último día en el que digamos que se encuentran en el restaurante, ya le dice: listo, lo voy a ayudar, le voy a dar lo que usted me está pidiendo, pero
mañana llegue a mi apartamento. Llegué a mi apartamento mañana y allá nos vemos. Y el man llega, ella le da 1 o 2 tragos y luego lo seduce. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de este encuentro sexual que tiene con el abogado, ella crea una carta que le manda a los fiscales, que le manda al fiscal, en donde le dice que el abogado que la estaba acosando terminó abusando de ella, a ver si podía controlarla de una manera psicológica después del control carnal para que hiciera perjurio. Y con esta carta pues que le llega al fiscal, llaman al abogado. El abogado pues le ganan ciertos sentimientos de culpa y pues no dice que es mentira ni pelea por eso. Ahora, ¿qué es interesante además de estos casos, o algo que además cerraría el asunto si se hubieran hecho las cosas de otra manera? Y es que el abogado intuye que el asesino de Keiji, por el que están incriminando a su amante, es exactamente la misma persona que asesinó a la viejita por la cual incriminaron al hermano de Kiriko. Y al final los últimos intentos de negociar con ella era eso, decirle, mire, ayúdeme y yo la ayudo. Le ayudo a restituir el caso. Pero pues ella estaba acabada, ella ya había perdido a su papá cuando tenía 8 años, a su mamá cuando tenía 11 y ahora a su hermano cuando tenía 20. Ya no le quedaba nada en la vida. Entonces pues tampoco le interesaba mucho la ayuda que le estaba proponiendo en esos momentos el abogado. Ahora, ¿por qué digo que se hubieran dado de otra manera? Porque si el abogado hubiera informado a la fiscalía de Kyushu de lo que él había descubierto, era muy probable que, se hubiera, digamos que limpiado el buen nombre del hermano de Kiriko. Pero lo más importante es que se hubiera reabierto la investigación. Y con la investigación reabierta, tal vez se hubiera evitado el otro asesinato y por lo tanto el siguiente crimen y el siguiente caso. Pero pues no se da. La historia simplemente nos está mostrando que todo el mundo simplemente ahí hace lo que tiene que hacer por sí mismo. Nos muestra un poquito el egoísmo de todos. Realmente Kiriko solo quería mostrar que su hermano era inocente, pero no le interesaba, digamos, como encontrar al que mató a la viejita. Al abogado tampoco. Al abogado le interesaba era salvar a su novia. Al periodista le interesaba hacer el seguimiento simplemente para publicar algo que lo beneficiaba a él. Y la única persona que nos muestra un poquito de empatía, es una empatía extraña porque es una empatía muy tradicional, y es el director de la escuela donde trabajaba el hermano de Kiriko. En la medida en que dice que si se le declaraba culpable, él asumiría un poco de la responsabilidad, y lo que hace él es renunciar a su cargo cuando se vuelve, pues lo condenan de criminal. Y en este sentido, digamos que sí, la historia no está centrada en los crímenes, se centra sobre todo en una especie de venganza oportuna, porque Kiriko simplemente odiaba al abogado, creía que era culpa de él, se dio cuenta que efectivamente lo podía haber salvado, pero como que está buscando culpables. Y nos muestra también que es como tan difícil perdonar algunas cosas que se nos salen de las manos. Y bueno, al final, después de mandar esta carta a Kiriko a la fiscalía, pues el abogado queda básicamente sin acción legal, y además como sin credibilidad tampoco de abogado. Entonces él se retira del caso. El caso de su amante no se sabe qué va a pasar, muy probablemente quede condenada, pero digamos que es difícil saber qué va a pasar. Y
Kiriko vuelve a mudarse, vuelve a irse, o sea, como que todo queda abierto en la medida del crimen. Y estos dos personajes, Kiriko y el abogado, terminan quedando como igualados en la medida en que ya ninguno tiene nada, y es por culpa de no ayudarse, de no ser un poquito empáticos el uno con el otro. Digamos que es un poquito triste el asunto, ver cómo el rencor nos cega a la final. Y bueno, esas son un poquito mis impresiones del libro, de la novela. Nos vemos otro día en otro video.